Vamos a empezar las ponencias con la ponencia del maestro Jorge Feregrino, cuyo el título es Metas de inflación, flexibilidad laboral y desempleo. Yo voy a leer la semblanza resumida del maestro. El maestro es doctorante en finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Cuenta con una serie de ponencias en coloquios, seminarios y congresos, versando sobre las temáticas de fuentes de financiamiento, política monetaria, aplicaciones econométricas y teoría económica. Tiene inúmeros trabajos publicados acerca de la temática de política monetaria y pensamiento post-keynesiano y reestructuración del pensamiento económico. Además, es miembro del proyecto de investigación PAPIT, Intervención Esterilizada en los mercados de cambio de las economías emergentes y su impacto fiscal. Le doy la palabra al maestro, 20 minutos. Aquí va a aparecer de todos, ¿no? Acá está. Sí, entonces de repente, bueno, se me pregunta qué relación tiene, bueno, las metas de inflación con la flexibilidad laboral y el desempleo. Bueno, tiene que ver porque los modelos o las discusiones de política siempre se han centrado en la relación inflación y desempleo, y en este caso, en el modelo de metas de inflación, bueno, se supone otro tipo de esquema de mercado de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede cuando hay flexibilidad del trabajo y se aplica un esquema de estos, con las salvedades hechas de que también tiene algunas inconsistencias en relación a las relaciones en una economía abierta, ¿no? Tipo de cambio, tasa de interés, que seguramente se discutirá a lo largo del seminario. Entonces, bueno, agradezco también la invitación, y en este caso lo primero que tenemos es que se da una aplicación discrecional, ¿no?, de la política económica. ¿Por qué? Porque de forma explícita, a través de las recomendaciones de los organismos internacionales multilaterales para flexibilizar los mercados laborales, y de forma implícita a través de la instrumentación del esquema de metas de inflación. Aquí lo que quiero decir es que de alguna manera no hay una recomendación por parte de la aplicación de la política, de los que aplican la política monetaria, sobre flexibilizar, pero sí viene de parte de los organismos internacionales. Aquí, bueno, creo que tengo un problema con las ecuaciones, no sé por qué no se ven las ecuaciones, nada más. Bueno, lo que tenemos ahí es el núcleo del esquema de metas de inflación, ¿no?, basado en el nuevo consenso macroeconómico. Entonces, los agentes fijan precios de forma discrecional a partir de un markup sobre los costos. Entonces, tenemos el costo marginal y tenemos N, ¿no?, que sería la demanda en la primera ecuación. Y luego tenemos por su parte el costo marginal, obviamente está definido por el salario sobre la productividad marginal. Entonces, si sustituimos, vamos a tener que los precios, bueno, están en relación, tienen una relación positiva arriba, ¿no?, en la parte, en esta parte de la ecuación, ¿no? Lo que sería el numerador sería el salario y la productividad marginal. Entonces, desde ahí estamos hablando que hay presiones inflacionarias sobre los precios a través de los salarios. Y ahora ya se trabó esta cosa. Entonces, a ver si... Ahora sí, bueno, entonces tenemos que el precio es igual, ¿no?, al salario sobre la productividad marginal de trabajo. Entonces se tienen dos opciones, ¿no? Y luego tenemos en la ecuación de Calvo de 1983 que la tasa de inflación está determinada por, espero no me tome tanto tiempo, esta es importante, porque muchos de los trabajos hablan, ¿no?, comienzan con que el modelo de metas de inflación en la parte de la nueva curva de Phillips keynesiana es una transformación del modelo de Calvo. Entonces, me parecía interesante ver en el modelo de Calvo precisamente de qué está determinada. Y bueno, nos dice que está determinada por la brecha entre el precio óptimo y la rigidez en los precios. Entonces, sin embargo, siempre va a haber un problema, o hay un problema con la falta de datos para conocer el costo marginal real de la empresa, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es que
cómo se aproxima o cómo resuelven ese problema para aproximar el costo marginal real de cada empresa. Debemos recordar que este es un problema del agente representativo, ¿no? Entonces también se nos dice que muchas veces es una inconsistencia porque hablas por un lado del agente representativo y por el otro tomas variables agregadas para donde el agente representativo toma sus decisiones con base a estas variables agregadas, que podría ser el PIB, que en este caso, como ustedes saben, bueno, va a ser la brecha, ¿no?, del producto o el producto potencial. Entonces, les pido una disculpa que no salen aquí las ecuaciones. Bueno, ahí está. Entonces, la inflación depende de la inflación esperada, ¿no? Y de lo que sería el precio óptimo, ¿no? Que sería la brecha del precio óptimo, que sería el costo marginal real. Entonces, lo que vamos a tener es que, bueno, soluciona el problema utilizando la brecha del producto como variable proxy del costo marginal real. Entonces, la modificación del modelo de cálculo permite la construcción de la nueva curva de Phillips keynesiana, que en este caso, bueno, seguramente muchos la conocerán, nos habla de la desviación de los precios que está en función de la brecha del producto, que serían esas X, ¿no? Bueno, ya no me voy a tener a que se modifiquen las ecuaciones porque si no va a tardar más. Y luego vamos a tener de este lado la otra parte de la ecuación serían los precios. Entonces tenemos que si hay la brecha del desempleo es cero, hay pleno uso de los factores y no hay competencia por los factores disponibles. Entonces, como no hay competencia por los factores disponibles, entonces el único objetivo de la política monetaria se reduce al pronóstico correcto de la inflación para cerrar la flecha entre la inflación registrada y la pronosticada. ¿Qué sucede cuando hay factores disponibles? Si hay factores disponibles y estos no generan presiones inflacionarias, entonces se ha alcanzado una tasa natural de desempleo. Al establecer esta tasa, se presenta un problema complejo. ¿Por qué? Porque la teoría convencional acepta que el mercado de trabajo es imperfecto, es decir, todos los recursos no están empleados. Entonces, ¿cómo explica la teoría convencional qué pasa con un mercado de trabajo imperfecto? Entonces nos vamos desde la parábola de las islas de Phelps, Lucas y Rapping, ¿no?, desde los 60s, para ver, bueno, ellos establecen que los trabajadores visitan distintos centros de trabajo para obtener la información acerca de las condiciones de ese mercado. Luego tenemos la histéresis en la dinámica del mercado de trabajo, que en este caso solo nos hablan de que hay las fricciones que se generan en el tiempo, ¿no?, van a ser persistentes hoy, por ejemplo. Luego los costos de negociación en los contratos, el modelo de Mortensen, y también tenemos el modelo Insider-Outsider, donde los trabajadores, ahí el conflicto, de alguna manera toma la teoría convencional el conflicto, pero este conflicto va a ser entre trabajadores, no entre el empleador o lo que sería el dueño de la firma, ¿verdad?, o el dueño de la empresa, con el trabajador, como ya lo planteaba alguna vez Adam Smith, y como lo plantearon Myrdal, y bueno, y de lo que se deriva después en muchas de las teorías de la distribución del ingreso, ¿no?, que el conflicto distributivo entre el trabajador y obviamente Marx. Entonces tenemos también fricciones institucionales, salarios de eficiencia y asimetrías en las decisiones. Bueno, ya el conocido modelo Mortensen-Pizarides, ¿verdad?, Diamond, y el nuevo consenso macroeconómico, que nos plantea en este caso el proceso donde se van a encontrar los trabajadores. Pero entonces, ¿qué sucede con la tasa natural de desempleo? Pues no fue parte central de la política económica, no obstante permitió establecer las siguientes recomendaciones de política del lado de la oferta. Entonces, es incentivar el trabajo a través de la reducción de la seguridad social, flexibilidad de los salarios y el trabajo. Bueno, esto se lograría eliminando los sindicatos y elevar la rotación del trabajo y la movilidad geográfica, y esto tendría efectos positivos sobre el salario y el trabajo. Entonces, bueno, se plantea aquí, pues si la política económica es neutral, entonces las recomendaciones se adelantaron a la discusión teórica en boga, ¿no?, y se reformuló la postura monetarista porque estas recomendaciones ya las había hecho Friedman desde finales de los 60, entonces no son de alguna manera nuevas estas recomendaciones, y ya los
Mismos la OECD y el Banco Mundial y algunos otros ya nos plantean que se requieren pagos de despido, negociación colectiva, contratos de ley, cláusulas de exclusión, reparto obligatorio de utilidades, restricciones a contratos temporales, aprendizaje, ¿no? Restricciones también a cuestiones de aprendizaje y promociones de antigüedad. Entonces, ¿qué pasa con los hechos estilizados? Bueno, aquí en este caso vamos a ver en cifras mensuales qué ha pasado con la población ocupada a partir de la encuesta industrial mensual del sector de la manufactura, porque él es el que nos arroja información sobre los trabajos subcontratados, ¿no? Entonces, la subcontratación o de alguna manera la flexibilidad reflejada en la subcontratación nos habla que la subcontratación en la manufactura tuvo una tasa de crecimiento del 29% para el año de 2006 y una tasa promedio del 11.6% en el periodo de 2005 y 2009. En el 2009 creció aún con la crisis y fue de 4%, y en este periodo los trabajadores subcontratados fueron 100,000. Si regresamos acá, bueno, veríamos que la caída, ¿no?, de 2008 a 2009. Sin embargo, fue de alguna manera no compensada del todo, pero se subcontrató mucho trabajo. Entonces, el trabajo representaba el 14% de la ocupación total para 2005 y pasó al 25% en 2009. O sea, realmente es alarmante porque pues, se suponía que la subcontratación iba a ser en el sector servicios, ¿verdad? No en el sector de la manufactura, o de alguna manera es lo que se decía, y en algún momento se puede hacer una estimación de que casi el 90% del trabajo que contrata la empresa es de alguna manera un subcontrato, ¿no? O utilizan el outsourcing. Entonces, el sector con la mayor proporción es la fabricación de productos metálicos con el 35%, y el de menor proporción son los productos derivados del carbón y el petróleo. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿no? Tenemos por un lado a los subcontratados, que es la línea roja, y por el otro lado tenemos a los contratados. Entonces, la mayoría de las empresas lo que han estado haciendo es no contratar, ¿no? Y los despiden y empiezan a subcontratar. Ahí está el ejemplo ahorita de Lloyds, ¿no? Del banco Lloyds en Inglaterra, que va a subcontratar al 75% de sus empleados, y hay una queja, bueno, de la sociedad, porque lo que está sucediendo es que dicen, si el gobierno de Inglaterra los rescató, ¿cómo es posible que se esté creando trabajo subcontratado, ¿no? Cuando debería ser lo contrario. Luego tenemos la flexibilización en los empleados, y aquí el proceso es menos evidente, pero bueno, también ahí vemos también una relación inversa, ¿no? Entonces, los efectos sobre el mercado de trabajo y el entorno económico. Entonces, tenemos ahí la brecha, ¿no? La brecha del producto, lo que estábamos hablando hace rato, el tipo de cambio real y la inflación. Entonces, aquí lo que podemos observar o lo interesante es, bueno, lo que ya se ha planteado siempre, ¿no? Que hay un traspaso del tipo de cambio, que es el tipo de cambio real y la inflación, ¿no? La línea roja y la línea verde, y estas van en relación o están en relación inversa en alguna parte del periodo, ¿no? Que va de 1990 a 2008, y de alguna manera lo que nos refleja esta lámina o esta diapositiva, esta lámina, es que tenemos ahí que en muchas partes del periodo la brecha del PIB y la inflación tienen una relación inversa, ¿no? Entonces, si tenemos una matriz de correlación, si tenemos una matriz de correlación, tenemos que la brecha prácticamente, bueno, estaría explicada por el balance comercial y tiene una relación negativa con la inflación, y a su vez la inflación está explicada, bueno, por el tipo de cambio real y en algún momento por la balanza comercial, pero no por la brecha de inflación como nos lo dice el modelo, y aparte tiene una relación negativa. Entonces, tenemos la brecha productiva y su enlace con la balanza comercial. Entonces, la brecha la tenemos en el eje izquierdo, y la balanza manufactura lo tenemos bueno, en el izquierdo de acá y en el derecho. Entonces, lo que tenemos ahí es también la relación
una relación inversa muy fuerte, ¿no? Tenemos aquí el anclaje del tipo de cambio y el balance comercial. Entonces podemos apreciar, bueno, podemos ver, ¿verdad?, que cuando se aprecia el tipo de cambio real, de alguna manera va mejorando la balanza comercial, que aquí hay que hacer notar que la balanza comercial en este caso tiene un déficit enorme, ¿no? Y tiene un déficit todavía mayor al de 1995, que sería esta parte entre 2003 y 2009. Luego, entonces, me puse a ver la parte del sector manufacturero, cuál es la relación entre el valor real de las ventas y el tipo de cambio real. Entonces, el tipo de cambio real, como vemos, cuando por ejemplo, en el 2008, cuando comienza a apreciarse el tipo de cambio real, comienzan a bajar el valor de las ventas. Entonces, lo que estamos viendo es un efecto, y aparte, bueno, es un efecto que tiene cierto retraso. Entonces, obviamente se explica por la relación que tiene el sector de la manufactura con el sector externo, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede con la subcontratación y los contratados? Aquí lo que podemos ver, que sería la subcontratación, la línea morada, ¿no? Los contratados, la línea azul, y las dos que van que de alguna manera van también van pegaditos ahí a la subcontratación, sería la brecha del producto y el valor de las ventas. Entonces lo que estamos viendo es que cuando aumenta la brecha del producto, está aumentando el valor de las ventas y están aumentando los trabajadores subcontratados. Entonces eso quiere decir que al aumentar las ventas en las empresas, bueno, subcontratan, ¿no? Y dejan de contratar, ¿no? Entonces la de contratación, que es la azul, no tiene ya alguna relación con lo que está sucediendo entre la relación de estas variables, ¿verdad? Eso nos podría generar en algún momento problemas. Entonces ya directamente lo que hice fue en una estructura de modelo de panel para todas las ramas de la manufactura, contra el tipo de cambio real, ¿no? Tengo a los contratados, ¿no? Al total de los contratados, y bueno, tiene una cierta dispersión, pero bueno, tenemos ahí una relación negativa. Y luego con los subcontratados tenemos una relación positiva, ¿no? Bueno, voy a concluir. Aunque se ha logrado contener estas presiones mediante el anclaje del tipo de cambio, hasta generado una serie de distorsiones, ha puesto en marcha un proceso de inestabilidad, ¿no? Que afecta a las variables reales y ciertas estructuras económicas. El énfasis para flexibilizar y el mercado de trabajo y disminuir el desempleo, bueno, al final sí es un velo que cubre la existencia del conflicto distributivo entre empleadores, bueno, y trabajadores. Y la rigidez de los salarios a la baja es consecuencia del conflicto entre empleadores y trabajadores para elevar cada uno su poder de mercado. Es decir, yo planteo que el salario es institucional y de alguna manera el que está funcionando como ajuste o variable de ajuste sería en este caso el trabajo subcontratado. En estas condiciones, la inflación no es resultado del conflicto entre los trabajadores ocupados y desocupados. La segmentación, ¿no?, presiona a la baja. Este hecho impide que haya una inflación por costos y limita el poder analítico de los enfoques que explican la inflación con base a la relación inflación y desempleo. Y la aplicación de las recomendaciones serían que requiere una política de demanda de corto plazo, como vimos, ¿no? Y esto podría entrar en contradicción con la aplicación del esquema de metas de inflación. O sea, si el gobierno tratara de alguna manera apoyar su proceso de subcontratación, ¿no?, tendría que de alguna manera elevar la demanda, ¿no? Pero si eleva la demanda entraría en contradicción con su propio modelo. Entonces, ahí yo creo que tendría un problema muy fuerte, ¿no? Entonces, la elaboración y aparte, bueno, si haces una política de demanda, aumenta la subcontratación y lo que está reduciéndose son los trabajadores contratados. Entonces, la elaboración de un esquema de contratación de largo plazo que limite la exposición de la actividad productiva a los procesos de inestabilidad y especulación de corto plazo en el ciclo de negocios. Yo creo que no debemos ligar o debemos eliminar o desacoplar, ¿no?, la temporalidad del mercado de trabajo con la temporalidad en otros mercados, ¿no? Porque lo que está sucediendo... Sí.
Bueno, y el control sobre un precio clave, ¿no? La simple precarización y los ajustes persistentes sobre el empleo solo agravan la solución de la problemática. Gracias. Gracias.